Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días donde se encuentren y las personas que después nos vean en diferido. Doctor Franceschi, muy buenas noches. Mil gracias por acompañarme, por compartir no solamente con esta humilde ciudadana, sino con todos los ciudadanos que a bien quieren y desean siempre escucharlo. Bueno, Como hice la semana pasada, doctor, hablando de los últimos acontecimientos, sí, y no solamente por los que nos siguen, sino también a título personal, hay tres preguntas previas. La primera, doctor Franceschi, es sobre la declaración del día de hoy del presidente Donald Trump. Y él dijo, y lo voy a citar textualmente: honraremos su coraje con determinación de mi administración para derrotar el comunismo y el socialismo, y lo haremos en nuestro propio país. También estamos en el proceso de hacerlo ahora mismo y, en mi opinión, ir más allá. La palabra socialismo la estamos afrontando con mucha fuerza en mi administración. Estamos todos con los ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha por la libertad. Trabajamos para que esto se convierta en un hemisferio completamente libre y sea por primera vez en la historia humana un fenómeno que esté, un hemisferio, perdón, que esté completamente libre. Y lo tendremos, y va a pasar, mejor pronto que tarde. ¿Qué le dice a usted estas palabras del día de hoy del presidente de Estados Unidos? bueno, esto tiene significados bastante contundentes y sobre todo de gran profundidad y alcance histórico. Lo que está planteando Donald Trump no es una política táctica, no es una preocupación pasajera o alguna toma de posición respecto a una crisis cualquiera. Él está indicando una ruta, una estrategia, un ortograma de la nación más poderosa del mundo hacia tres países en concreto que constituyen todavía una especie de cáncer de la tiranía izquierdista, Nicaragua, Venezuela y Cuba, que al ser superadas se supone le darían a América todas las características de todo un hemisferio libre de opresión y de todos los males que implica la tiranía izquierdista. Pues bien, si Trump dice esto en los días finales de su primera presidencia, lo que esto significa es que está ratificando para el segundo mandato lo que dijo al principio, porque esto lo dijo al principio de su mandato respecto a Venezuela, Nicaragua y Cuba, y ahora lo está diciendo por adelantado para que se vea que la marca de su segundo mandato va también a ser concebido en estos mismos términos. ¿Y qué hizo en esta primera presidencia? Bueno, lo que nunca se había hecho en los 20 años que lleva 21 años que lleva el chavismo, fueron 16 de complacencia, medias tintas, alcahueterías, de toda clase de paciencias que le tenían al régimen venezolano o de alcahueterías directas al chavismo, al sandinismo, al chavismo, al castrismo, y hoy lo vemos en un primer balance con una cantidad de medidas que han sido tomadas contra el régimen chavista, el acorralamiento de este narcoestado venezolano, la caída en picada de todo el prestigio y de toda la capacidad de maniobra del castrismo cubano en el continente, y por no hablar de la pobre Nicaragua, que ya está en las últimas, también bajo la administración de estos tiranos, de este tirano Ortega y su mujer. Pues bien, vamos a ver entonces cómo pasa la página la población norteamericana contra todos los intentos del Partido Demócrata de impedir que Donald Trump afiance esta política hacia América hispánica y permita, y eso ha dado muestras también ya de prepararse para ello, y permita que Estados Unidos tome un papel protagónico en el desalojo de estos tres regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo tengo fundadas esperanzas en que el resultado de las elecciones
de noviembre van a significar un rotundo triunfo para esta línea política de Trump en el continente. Y es una lástima que la llamada dirección venezolana, de la que acabamos de oír para variar el ritornelo de las frases hechas del señor Guaidó hacia las Naciones Unidas, bueno, tenga un punto de aparte en algún momento ese tipo de políticas que consiste en augurar unas futuras relaciones pacíficas y unos acuerdos y unas reconciliaciones que, bueno, como propósito de estas lenguas de madera, así llaman los franceses a estas personas que hablan y repiten más o menos fórmulas ya hechas, consabidas, repetidas y manidas de su propio idioma, que sencillamente no quieren decir nada, no son nada, son flatus voces, palabras sueltas, articulaciones vocales que no tienen ningún contenido real. Y bien, hoy el señor Guaidó hace pocos minutos terminó una vez más una de esas invocaciones a ese futuro luminoso que no sé dónde lo va a sacar, porque tiene que haber una liquidación física de ese gobierno, tiene que haber una liquidación del régimen chavista madurista, tiene que haber una intervención por vía de las armas que implique que por fractura militar interna más la ayuda militar externa saquen esa mugre del Estado venezolano. Y eso no es esos procesos que se dibujan en un discurso melifluo, casi, no sé, como un discurso pendejo, una vez más. ¿Bien? Usted se me adelanta porque esa es la segunda pregunta. Pero yo en lo que rescato más en las palabras del presidente Trump es lo que yo recalco porque estudio mucho eso, lo que es el metamensaje, que es más lo que no se dice que lo que se dice. Y él ya tiene dos oportunidades en donde ni nombra a Guaidó. Que lo nombren Abrams, eso es otra cosa. Sabemos ya todo lo que está detrás de eso. Pero cuando él dice acabar con el socialismo y con el comunismo, porque por primera vez dice la palabra comunismo, es mucho. Y él habla de socialismo en general. Él no dice el socialismo bonito o el socialismo de nada más de los Castro y Chávez, Maduro y Ortega. Él habla del socialismo en general. Por eso es que me parece muy relevante cada vez se refiere a este tema que nos incluye a nosotros. Paso a la segunda pregunta que se me adelantó y es precisamente porque si hay algo que la comunidad venezolana, no solamente dentro del territorio nacional, sino los que estamos en el exterior, sería bueno que, sí, más que su apreciación, ¿cómo usted puede ver esto? Que qué necesidad tiene Guaidó de inventar que se iba a dirigir a la Asamblea Nacional, a la Asamblea General de la ONU. Porque no dicen la verdad, doctor. Él habló fue a través de Zoom para quien quisiera escucharlo, pero él no hizo parte de la agenda. Quien habló por Venezuela unos 30 minutos antes, no, como una hora antes que Guaidó, en la Asamblea número 75 General de la ONU, fue Maduro y lo presentó Samuel Moncada. Entonces, de verdad, cómo les encanta engañar a la gente de que él estaba y que iba a hablar por Venezuela como presidente hablado. Es un truquito barato que se cae al poner tú la cámara. Yo no te voy a decir que yo caí por inocente, pero yo pongo Naciones Unidas y ¿dónde está este hombre? Esto no está nada. Para variar, nos mintió a todos. Bueno, uno sabía que le iba a mentir, porque que yo sepa está allá en Caracas, pasea para allí para acá. O sea, no, ni está en el exterior, ni está en Estados Unidos, ni está en Nueva York, por supuesto. Y entonces, ¿de dónde iba a hablar? Por alguno de estos medios, de manera que era una conferencia de prensa más, más bien, lo que sí tuvo es un relativo éxito.
nunca lo escuchan más de 100 o 200 o 300. Habían como 1000 personas allí Sí, conectadas. como Entonces, mil, él habían como podrá mil personas. considerar que fue un gran éxito su aparición ante la ONU. Él llamará a la ONU cualquier... yo he visto, por ejemplo, un programa de esta amiga Sandra Valencia de Colombia, y en directo agarra 2, 3.000, 4.000 y aquello empieza a subir y el programa termina con 15, 20.000 personas. Bueno, Sandra Valencia tiene 20 veces más audiencia que Guaidó, el supuesto presidente nuestro, hace pocos minutos. Entonces, Así este es, tipo doctor. de maniobritas para inflar la importancia de Guaidó, bueno, esa es unas paladas de tierra más para la tumba que se están fabricando. Así es, doctor. Doctor, ¿qué opinión le merece sobre las protestas que están abundando en el país? Eso sí es Que, importante, ¿tú ves? no es, es día con día que se van sumando. Por ejemplo, usted sabe que ya Yaracuy, ciertos sectores de Yaracuy, ya tienen 2 días seguidos en protesta y es una convocatoria espontánea, doctor, sin banderas políticas, que busca la visibilidad del enorme descontento y tragedia que se vive en Venezuela. Pero la MUD se atribuye esas protestas. O sea, sinceramente. Mira, podemos estar seguros de pocas cosas en la vida. Nuestra muerte algún día, Exacto. bueno, nuestra profunda fidelidad o lealtad con la patria que nos vio nacer, y que la MUD no dirige un carajo en Venezuela, esa es la otra cosa Así de la es, que podemos estar seguros. De así manera es. que déjalo que metan esas cosas, eso se cae por su propio peso. Yo vi la movilización de Urachiche, yo conozco Urachiche, y es uno de esos pueblos olvidados de Venezuela, donde de golpe tú consigues que mataron a alguien por allá o que había, qué sé yo, algún carnaval sangriento, de esas noticias que ocurrían cada 10 o 15 años sobre Así es. algunos de esos pueblos de Venezuela. Bueno, ayer nos sorprende esa noticia de 3 cuadras de gente dándole vivas a la vitalidad de aquel pueblo que peleaba contra la tiranía y contra el hambre, y en una unidad absoluta y total, absolutamente visible. Hay ningún paniaguado esto de la MUD puede atribuirse estrictamente nada. Y eso de que por segundo día hayan manifestado y que empiece Sí, a ocurrir eso en muchos sitios del país, es esa señal inequívoca de que por más que creamos que aquel país va a seguir soportando indefinidamente la dictadura, nada más incierto que eso, el país va a rebelarse. Eso es lo que distingue Venezuela de Cuba. Y aún así así, es. Cuba está animándose últimamente en alguna manifestacióncita. Pero en 21 años de chavismo son 21 años de resistencia y de belicosidad de la gente contra ese gobierno malhadado de Chávez y de Maduro. Nunca dejó de pelear el pueblo venezolano. Y esa es nuestra esperanza fundada en que tarde o temprano va a ocurrir lo que ha de ocurrir, la ruptura, el derrumbe de ese tinglado de fuerzas siniestras, tenebrosas, que todavía dirigen el Estado venezolano. Y si lo dirigen todavía es por ser responsabilidad directa de estos alcahuetes de la MUD que durante 21 años sirvieron de segunda pata del régimen, de soporte secundario del régimen, pero sin ese soporte no se comprendería el chavismo. El chavismo solo existió porque había una oposición complaciente que les acompañaba en esa tenebrosa tarea de mantener a flote ese despotismo del AMPA chavista y del AMPA madurista. Y eso es lo que debemos repetir una y otra y otra y otra vez, porque todavía hay personas que precisamente guardan no solamente esa esperanza, esa fe infundada, muchos que no tienen ni siquiera cómo comunicarse y saber de primera mano en redes lo que realmente sucede y de lo que realmente se le acusa al gobierno interino, porque obviamente nuestro principal objetivo sí es salir de ese consorcio criminal transnacional, pero jamás podremos salir si sigue
esas personas. Sí, O sea, así es. Mira, Johanna, bueno, pues tú hablas, por supuesto que estás allí igual que yo, en nuestra portal de internet, Repúblicos.org. Ayer yo trataba de que mucha gente que empieza a conocernos o que empieza a seguirnos más de cerca, aprovechando esta página que iniciamos, y que es de muy fácil acceso, además mm, también para datos, para que las personas no se le caiga y de muy grata y fácil información para poder qué acceder. bueno. Pues mira, yo me puse y me empecé a postear, se dice, a colocar allí algunas cosas. Y consigo un video de hace 11 años. Yo estaba en esa época en mi finca y siempre recordé que pongo una camarita handicap que se llamaba a tomarme hablando. Estaba yo un poco pasado de peso. Yo lo que no me di cuenta es que estaba debajo de un árbol, que una chillera de pájaros, pero impresionante, que se opacaban hasta cierto punto la voz mía, ¿no? Bueno, en medio de ese cantar de muchos pájaros, que le daba un toque indiscutible a que estaba de verdad en el campo, al lado de los surcos de papa, creo que era lo que había en esa época, en ese momento. Y entonces explico que ya van 10 años de esta tragedia, etcétera, etcétera, y Sí, explico, ¿no? señor. Mira, lo que uno dice no son cosas inventadas el último día o los últimos 6, 7 meses, no. Esta es una lucha, en mi caso, de 21 años. Los días que tiene el chavismo en el poder son los días que yo tengo insultando a estos bicharracos del poder. Y 2 años antes de que Chávez ganara, yo hice campaña contra Chávez, 2 años. Entonces, a veces uno se consigue con una sorpresa en las benditas redes sociales estas. Usted que fue Terrible. chavista, dice, pero un piazo de carajo, Así ¿cómo me voy a ha decir yo pasado que yo fui muchísimo. chavista si durante Me ha 2 pasado años antes de muchísimo. que ganara ya adversaba el chavismo? O sea, lo de Ajá. las calumnias es un arma muy común. Ayer vi, por cierto, en el tuit de mi amigo Humberto González, que pone a Guevarita, que ha resucitado rápidamente después del indulto de Maduro, y entonces, bueno, se despacha allí un desconocimiento de los repúblicos, que dice que yo no dirigen nada, Guaidó es y como vas a comparar miles de millones, ¿entiendes? Que están en juego detrás de ustedes, lobbies de centenares de millones gastados, una estructura de toda la vieja clase política, de la complicidad explícita del chavismo detrás de ustedes, de lo que queda de empresariado. ¿Cómo vas a comparar tú todo ese apoyo y de la masa enorme de medios que han tenido a vuestra disposición, además de la diplomacia? ¿Cómo vas a compararlo con una fuerza como la nuestra, que apenas trata a Así es. duras penas de sacar la cabeza en medio de este pantano que ustedes han creado de complicidades con el chavismo? Nosotros empezamos a crecer y no nos para nadie, pero no podemos creer que nosotros solos podamos hacer lo que hay que hacer. Por eso, esfuerzos unitarios de distinto tipo, vamos a tratar de sumarnos y de ser parte de nosotros del epicentro de ese fenómeno de unidad, que por cierto no pasa por la MUD ni por esta torta de gobierno de Guaidó, porque el país va a pasar la página de ese gobierno y encontraremos la oportunidad para que cuando digamos que vamos para la ONU, vamos para la ONU de verdad. Aunque Así para es. mí no es ninguna gran cosa estar en ese antro que durante años y años ha sido caja de resonancia de todas las capitulaciones en el mundo entero. Pero eso es otra Yo historia, esa, no queremos... yo esas alianzas les llamo en cada una de esas organizaciones y les digo que somos un equipo, porque trabajamos en equipo. Entonces, así nos autonombramos, trabajar en equipo porque el fin y el proyecto es la libertad de Venezuela. Doctor, precisamente hablando de repúblicos, no es un gran seguidor de nosotros, suyo y mío,
se llama Yves Villarroel. Además también, y concuerda con una pregunta de Eder Moreno, pregunta que los repúblicos, habiendo dado todos estos grandes pasos en la disidencia, para si se ha logrado, si se ha buscado y si se